nombre es Alejandra Arteaga, ¿sí? Soy profesora del primer año de Historia y el tema que vamos a ver brevemente es Paleolítico y Neolítico. Bien. Para empezar a hablar sobre estos dos temas, precisamente tengo que ubicarlos en lo que es la etapa de la prehistoria, ¿sí? Nosotros sabemos que este proceso duró 3 millones de años aproximadamente y en el cual se dieron diferentes cambios tanto en lo que es el proceso evolutivo del hombre actual, ¿sí? Entonces, en estos 3 periodos, que los vamos a dividir en paleolítico, mesolítico y neolítico, vamos a ver algunas características que tuvieron cada uno de ellos. Bien, primeramente tenemos que empezar por lo que es el paleolítico. Bien, paleolítico significa piedra antigua. Durante este periodo, ¿sí?, que tiene que ver con la aparición del hombre en la Tierra, bien, vamos a hablar de sociedades que se organizaban en bandas, bien, formadas por pequeños grupos. Bien, aún todavía no se habían adquirido las características que posee el hombre actual. Bien, estas pequeñas bandas u hordas, ¿sí?, su economía era básicamente de depredación. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de depredación? Se encargaban de recoger lo que había en el medio, ¿bien? No producían todavía, ¿bien? Iban en grupos que tenían que ver sobre todo con una necesidad de poder alimentarse, también con necesidades que tenían que ver con el clima, que se iban adaptando a esto, iban de un lugar a otro, por lo tanto eran nómades, ¿sí? Y recorrían todos diferentes espacios para poder alimentarse. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta que durante esta etapa del Paleolítico, el hombre o la esperanza de vida que tenía era de aproximadamente 20 o 30 años. ¿Bien? No pasaba de allí debido a los duros cambios y el modo de vida que ellos llevaban. ¿Bien? También tenemos que agregar que durante esta etapa, ¿sí?, estas bandas u hordas no tenían un tipo de organización social como la que conocemos nosotros en la actualidad, sino más bien estaban lideradas por un jefe. ¿Bien? Este jefe generalmente era el de mayor edad, el más anciano. ¿Por qué? Porque esta persona era la que había logrado tener mayor experiencia, ¿sí? Y el resto lo que hacía era seguirlo para poder sobrevivir. ¿Bien? Tengamos en cuenta que la economía durante esta etapa era cazadora-recolectora. ¿Bien? Se organizaban en bandas, seguían a un líder. La esperanza de vida era muy corta, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que esta es una de las principales características de este periodo. ¿Bien? Luego, a medida que fueron pasando los años y esto pasa por diferentes procesos, llegamos a lo que es la etapa del Neolítico. ¿Bien? En el Neolítico, ¿de qué podemos hablar? Hablamos de lo que es la piedra nueva. ¿Bien? ¿Por qué recibe este nombre, este periodo? Porque justamente estamos hablando ya de una evolución en el proceso de desarrollo del hombre, en el cual pasamos de estar organizados en bandas o en hordas a tener un tipo de organización un poco más estable, más organizada, ¿bien? Y que ya conformaban tribus. Posteriormente a la organización en bandas o en hordas, hubo un cambio muy importante en lo que es el paso del Paleolítico al Neolítico, que es la aparición de la agricultura. ¿Bien? La agricultura marcó todo lo que es el cambio, una transformación gigante en lo que es el modo de vida de estas sociedades, porque con la agricultura apareció también lo que fue la domesticación, ¿bien? O sea, es la cría de animales para poder aprovechar lo que ellos tenían para ofrecer, el tema de la aparición de la cerámica, la metalurgia y una serie de aspectos que modificaron rotundamente la vida de estas sociedades. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que yo quiero que se entienda es el paso que se da entre lo que es el Paleolítico y el Neolítico, ¿bien? Y algunos cambios que se fueron
que fueron ocurriendo en estos procesos de tiempo que no fueron de un día para el otro, ¿sí? Nosotros en historia tenemos que saber que las sociedades pasamos por procesos diferentes de transformación y que no ocurre esto de un día para el otro, ¿sí? Por lo tanto, este proceso de paso de un periodo al otro significó todo un proceso de millones y millones de años, ¿bien? En el cual se pasó de ser básicamente un grupo de personas, ¿bien?, que cazaban, recolectaban e iban de un lugar a otro, ¿bien?, a estar organizados en ciudades. Este proceso de asentamiento que se da se denominó lo que es la sedentarización, ¿bien?, el estar o el permanecer en un lugar. Pero también este hecho de permanecer no era solamente estar establecido en cualquier sitio, sino que el hombre de esta época lo que hacía era buscar esos lugares que a mí me iban a permitir poder desarrollarme. Bien, por lo tanto, las principales o primeras aldeas o ciudades que surgen durante la etapa del Neolítico se desarrollan a orillas de los ríos. Bien, y esto lo podemos ver nosotros posteriormente cuando se estudia este tema, que surge en lo que es la media luna de las tierras fértiles. Bien, cerca de los grandes ríos, como el río Tigris, el río Éufrates, bien, en el caso de las civilizaciones como luego fueron los egipcios a orillas del río Nilo, bien. Entonces lo que vamos viendo acá es cómo el hombre en este proceso de desarrollo, de evolución, buscó siempre asentarse a orillas de los ríos. Bien, porque era lo que les proporcionaba mayores posibilidades de vida. Bien, ¿por qué? Podían tener tener disponibilidad de alimentos por el tema de la pesca, bien, por la caza, ¿sí? El tema de permanecer también ahí lograba que estas ciudades tengan un mayor asentamiento. Es así que se fueron organizando las primeras aldeas. Esas aldeas luego vemos que se fueron convirtiendo en ciudades y posteriormente lograron organizaciones complejas hasta llegar a lo que es las formaciones de los estados. Bien, pero eso es otro tema que posteriormente se va a abordar. Ahora, principalmente, interesa lo que es saber qué es lo que pasa entre un periodo como fue el Paleolítico y lo que sucede posteriormente con lo que es el Neolítico. Bien, si hay algo que no tenemos que olvidar durante el periodo del Neolítico es que la aparición de la agricultura, el hecho de que el hombre pueda llegar a sembrar, a producir su alimento, generó otro tipo de transformaciones, bien, que estuvieron ligadas entre ellas. Bien, tenemos lo que es la aparición de la cerámica, ¿sí? Era necesario poder contar con recipientes, bien, contar con elementos que me permitan a mí poder almacenar todo eso que yo había cosechado. Bien, para también poder cocinar los alimentos, tenemos que tener en cuenta que en este proceso que se da de paso entre paleolítico y neolítico, bien, en el paleolítico lo que es un descubrimiento muy importante y que modifica grandemente también lo que es esta evolución es la aparición del fuego, ¿sí? Por lo tanto, ya el hombre podía cocinar sus alimentos, no era el solo hecho de ir y depredar y comer de forma cruda, ¿no? El tema de poder cocinar los alimentos también, la aparición del fuego llevó al tema de poder cocinar estos alimentos y por lo tanto hubo un cambio bien grande en este proceso. Bien, que junto con lo que es la aparición de la agricultura trajo aparejados otro tipo de cambios como fue la aparición de la cerámica, del tejido, la domesticación, etc. Bien, la domesticación fue importante, ¿por qué? Porque ya el hombre estaba bastante evolucionado y por lo tanto podía tener plena conciencia de que debía cuidar en cierto sentido algunos animales. Bien, no podía comer así como hacía en el Paleolítico y depredar todo esto, sino que más bien era tratar de evitar matar o cazar animales pequeños o algunas hembras, ¿sí?, que podían estar preñadas. Bien, este tipo de cambios que se da en cuanto a lo que se hacía durante la etapa anterior nos da una muestra de que el hombre había adquirido un mayor desarrollo cerebral.
bien, que pensaba en esas actitudes de la vida cotidiana que se estaban llevando adelante. Bien, esto los llevó también a hacer una previsión. El tema de la agricultura sobre todo. ¿Por qué? Porque podían guardar, podían almacenar alimentos para una época de escasez. Cuestiones que eran muy difíciles de hacer durante la etapa del Paleolítico. Bien, ¿qué más podemos decir durante esta etapa? ¿Sí? Sobre todo ya hablamos de estas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana y no podemos olvidar el tema de que el hombre también durante estas diferentes etapas o fases de su vida necesitó expresarse en cierta forma respecto al arte. Bien, es así que si volvemos hacemos una comparación durante la etapa del Paleolítico, en el cual hablábamos de la aparición de las básicas pinturas rupestres que se encontraron en algunas cuevas. Bien, durante la etapa del Neolítico podemos ver un perfeccionamiento de ese tipo de pinturas que se encontraron posteriormente en diferentes lugares, ¿no? Hay cuevas que son famosas, en las cuales podemos consultar algunas imágenes en internet, ¿sí? Si nos genera algún tipo de curiosidad este tema, lo podemos ver allí, en el cual se ven diferentes formas en las cuales el hombre se expresa, ¿sí? Ya sea pintando, dibujando, plasmando lo que ellos vivían en su vida cotidiana durante estas diferentes etapas. Bien, hay cuevas famosas que se descubrieron tanto en España como en Francia y que nos dan una muestra de esto, ¿no es cierto? Ustedes se preguntarán, ¿cómo era que dibujaban o se expresaban, cómo pintaban durante esa etapa? ¿Sí? Lo que hacían era tomar generalmente elementos que habían en el medio, que estaba al alcance de ellos, ¿sí? Podemos hablar sobre todo de la aparición o la extracción de ciertos elementos o tinturas vegetales, ¿bien? O de algunos minerales que les servían a ellos para poder generar este tipo de arte y poder plasmarlo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que muchas de esas pinturas tienen que ver desde las más básicas que se daban en el Paleolítico, que era solamente poner las manos, ¿sí? Marcas de manos en diferentes huellas, y el tema de algunas escenas de caza, ¿no? Que se representaban de manera prodigiosa, por decirlo así, en esta etapa. Cerrando este tema, la idea principal es que esta pequeña ayuda les sirva a ustedes para que puedan trabajar lo que es el tema de las actividades que se le enviaron a sus correos, ¿bien? Y que sirva para aclarar algunos puntos en cuanto a lo que es el desarrollo del mismo. Posteriormente estaremos nuevamente en una nueva clase. Gracias.